para que nos sometamos y que sea la causa de nuestra propia muerte. Tengo una pregunta sobre el tener las agallas y la intimidación y la institución de la presidencia. Esta semana tú has enfatizado que estamos en el aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy, que el enfoque no debe ser el hecho per se que fue asesinado, pero el por qué. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué no se evitó? ¿Por qué los únicos presidentes de Estados Unidos que han sido asesinados en el puesto son los que llevaban a cabo el bien de la nación en resonancia a los principios de la Constitución, mientras la basura y la paja se mantienen en su puesto sin que se les moleste? ¿Y por qué permitimos esto? Con respecto al presidente Kennedy, después de que la crisis de misiles de Cuba, él hizo una broma a su hermano, dijo que sería una buena noche para ir al teatro, haciendo referencia al teatro Ford, donde Lincoln fue asesinado. Y a pesar de esta presencia, el presidente Kennedy fue asesinado a la luz del día. En una discusión anoche, tú enfatizaste que bajo su gobierno, Estados Unidos restableció la soberanía. Y esto, si era o menos consciente a la gente, eso fue un hecho. Y también enfatizaste que la naturaleza del imperio y de la oligarquía es eliminar la soberanía cuando empieza a florecer. Si nosotros en Estados Unidos hoy día actuamos para enfrentar esta crisis, debe requerir el que restablezcamos nuestra soberanía, que restauremos la ley Glass-Steagall y que lancemos una misión nacional en la forma del Naguapa del siglo XXI nuclear y el buscar una energía de fusión. Y todo es posible y no vamos a salir de esta crisis sin esto. Y todos son llevando a cabo la soberanía nacional y los intereses del pueblo de Estados Unidos. Ahora, a la institución de la presidencia después de Barack Obama, eso significa que tenemos a una presidencia que sí actúa en el interés de la gente, debe enfrentar las mismas amenazas que los otros presidentes enfrentaron o que el presidente Kennedy enfrentó. Yo quiero decir, al beneficio de nuestra público, en esta semana, en la edición de los miércoles, Michael Kirsch habla de los eventos que llevaron a estos ataques a los presidentes. Y la cuestión es si somos capaces de poner a un verdadero presidente en el puesto, y porque cuando un presidente ha sido efectivo, porque ha reconocido y conscientemente ha peleado en contra de la oligarquía y del imperio, ¿qué necesitamos para poder mantener a esa presidencia viva, intacta y efectiva? El problema es que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Los hechos de la historia, todos se encuentran a la mano, los hechos esenciales, suficientes para entender lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Estados Unidos, lo que iba a volverse Estados Unidos en Massachusetts, logró la independencia y era la economía más progresista en el mundo. La colonia de la Bahía de Massachusetts bajo los primeros colonos. ¿Y qué pasó? Es que la operación anglo-holandesa, que fue la tiranía holandesa que aplastó a la colonia de la Bahía de Massachusetts y aplastó a esa colonia. Una vez que la aplastaron, el mecanismo de la soberanía de la colonia, entonces empezaron a desmantelar todas las partes de esa economía. Y después peleamos a través de una gran pelea, etcétera, con grandes líderes como Benjamin Franklin. Y obtuvimos la soberanía en forma, pero mientras tanto, el imperio holandés tomó el control
del Reino Británico y le cambiaron el nombre y le llamaron al Imperio Británico. Antes era la Operación Holandesa, que era el imperio original y todavía es. Así que lo que estamos enfrentando es una tiranía internacional, la tiranía anglo-holandesa, y es una tiranía. Ellos ejecutan genocidio, usan todos estos elementos para controlar, y solamente como quería lograr Nicolás de Cusa de cruzar el Atlántico, el cruzar el océano Atlántico es lo que nos llevó a la protección de Europa de un desastre mayor del que había sucedido originalmente. Ese era el caso, y lo que nosotros logramos nuestra soberanía, por lo menos nominalmente, y nuestra constitución, pero mientras tanto, lo que sucedió es de que al principio del siglo XVIII, el sistema anglo-holandés de imperialismo que se había tomado el control de India y otros lugares como ese, crearon una gran cantidad de riqueza sintética por sí mismo y empezaron a parasitar al mundo. Y lo que sucedió en particular en Norteamérica, especialmente en la segunda mitad de ese periodo, había un conjunto de bancos británicos en el área de Nueva York y de Boston, que es una réplica de lo que sucedió cuando los holandeses tomaron el control de Boston. Por lo tanto, todo esto fue un robo, un fraude, en el que el poder del imperio que acababa de conquistar a India y otras partes del mundo, que estaba desangrando África y esas partes, se adentró y exigió el control, y nos decían que nosotros en Estados Unidos les debíamos la deuda. ¿Y cuáles eran las deudas? De los intereses anglo-holandeses en Europa. Y la intención era saquear y robar a la gente de Estados Unidos, y luego nos dieron a Aaron Burr, que era un verdadero cerdo, un asesino en masa, era un agente británico, y teníamos a tontos en la presidencia, y ellos no pusieron atención a esa realidad, que era una operación de saqueo. Y no era simplemente el asunto de Andrew Jackson, era él simplemente un síntoma en el proceso. La manera en que se aplastó es que usaron al sistema bancario internacional para aplastar a la economía estadounidense, y es así como se hizo, para saquear a los bancos de Estados Unidos y destruirlos, y después regresar y saquear a Estados Unidos. Y nos han continuado saqueando hasta el periodo de la Guerra Civil. ¿Y qué sucedió? Como siempre, el presidente de Estados Unidos fue asesinado bajo dirección británica. El asesino, nuestro enemigo, llevó a cabo la ejecución. Y si vemos a la lista de presidentes que fueron asesinados, el gran misterio, ¿por qué es que todos estos presidentes fueron asesinados? Tenemos la lista de los presidentes asesinados. Los presidentes asesinados todos fueron asesinados bajo órdenes de la monarquía británica y ese sistema. ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no despertamos y nos damos cuenta de la verdad? ¿Sabemos esto? Muy bien. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Ahora hay una nueva alianza que está surgiendo en este mundo. Se está centrada en la región del Pacífico. Europa ha sido saqueada. Alemania es la última nación que tiene una capacidad importante, y la están tratando de destruir porque es un obstáculo de lo que quieren lograr.
Pero es hacia donde vamos, en esta dirección. Por lo tanto, no tenemos otro recurso excepto utilizar nuestra soberanía nacional y juzgar qué son estos poderes extranjeros. Lo que hay, ¿qué es lo que hay ahora? India se le amenaza con un ataque nuclear desde Arabia Saudita, que en realidad es el Imperio Británico. No les va a gustar esto. Son una potencia nuclear. China es una potencia nuclear, como ha sido demostrado. Rusia todavía tiene un elemento nuclear. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿Vas a tratar de aplastar a estas naciones, a estos grupos nacionales que todavía funcionan mientras Estados Unidos ya no funciona económicamente? Eso es lo que enfrentamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, a como dé lugar, debemos echar este sistema. Tenemos que cerrar a todos estos bancos ladrones. Vean, los bancos de Alemania son un verdadero fraude también. Francia es todo un fraude. Francia también está en quiebra, porque ellos mismos se volvieron, se destruyeron. Entonces tenemos que empezar con lo que es conscientes de la realidad. Tenemos unas medidas. Si no reconocemos esto, nuestro caso no tiene esperanza. Si enfrentamos a estos individuos, si estas naciones o pelean en contra de ellos, o es mejor darse por acabado. ¿Quieres vivir? ¿Tienes las agallas para vivir? ¿Tiene usted un sentido de la inmortalidad, un sentido de que la vida puede terminar, pero lo que uno ha hecho para los que vienen, para la humanidad? No se tiene ese tipo de agallas en la gente, no se encuentra esa gente. Y ni hay la idea de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer. Viendo en este marco de referencia es la única manera en que podemos entender lo que uno ahora debe hacer, como mucha gente antes de nosotros, cuando las naciones en diferentes partes del mundo hicieron para tratar de salvar la civilización. Nosotros también se nos llama para salvar a la civilización y salvar a nuestra propia república. Si tenemos las agallas de hacer eso, eso es bueno. Pero si no tenemos las agallas, ¿qué es lo que uno va a hacer? Va a hacer tratos, va a tratar de tener planes. ¿Y qué es lo que te va a lograr? Lo mismo que has obtenido desde que el presidente Kennedy fue asesinado. Nada. Todo ha sido peor desde que John F. Kennedy fue asesinado. Todo ha empeorado. No ha habido progreso neto en la economía estadounidense desde que el presidente Kennedy fue asesinado. Ese es un hecho. ¿Cómo entonces te das cuenta que nos derrotaron debido a nuestra propia cobardía?